la práctica. Hay de todo, es decir, hay de todo porque hay cantidad de inventos. Pensemos, por ejemplo, en la electricidad. ¿Qué pasaba con Alva Edison? Alva Edison hace 1000 pruebas antes de llegar al foco. Bueno, son 1000 caminos, 1000 pasos que tiene que ir dando para hallar aquello que está buscando. Él iba justamente tras la luz, es decir, una cosa que iluminara. A veces el invento se presenta sin buscarlo, ¿no? Y resulta muy bueno, ¿no? Pero pues ahí sí, por eso lo mejor es leer una bonita historia, ¿no creen? Es muy interesante, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra observación? Bueno, dígame, ¿no? ¿Ya nadie? No, ya ni una. Bueno, entonces decía que me iba a detener en dos aspectos históricos que son importantes, no son estrictamente de la materia, que son la ley de la gravitación universal y la aceleración de Coriolis, porque son parte de la cultura de una persona, es decir, una persona a que cualquiera que anda por ahí por la calle que no sepa la ley de la gravitación universal, pues es un grandísimo ignorante, ¿no? Una persona que no sabe a qué se debe el cambio del clima, el cambio de las estaciones, bueno, pues realmente no ha ido a la primaria, ¿no? Es decir, claro, se puede vivir tranquilamente y se pueden hacer grandes negocios sin saber por qué hay invierno y primavera y verano, pero pues es parte de la cultura que tenemos ya, que cualquier persona debería saber. Igual la ley de la gravitación universal. Entonces, ¿qué dice la ley de la gravitación universal? En primer lugar, las palabras ley de la gravitación universal son absolutamente ininteligibles. De hecho, ustedes van a usar la palabra gravitación cuando no sepan qué decir, porque no saben qué quiere decir. Entonces, gravitación quiere decir pesadez. Grave es pesado. Decimos que alguien está grave cuando tiene algo pesado. Alguien se alivia cuando deja ese peso y se aligera. Eso es aliviarse, aligerarse. Leve es lo contrario de grave. Entonces, gravitación es pesadez. ¿Y qué quiere decir universal? Pues universal quiere decir gravitación de todo, que se da en todos lados. Claro, ¿a qué se refiere ese todo? Pues a todos los cuerpos, porque la gravitación se da en los cuerpos. Es una propiedad de la materia. ¿Qué dice esta ley? Esta ley no está enunciada así directamente en los escritos de Newton, sí está, pero no exactamente como lo estoy diciendo aquí. Entonces, podemos enunciar de la siguiente manera. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bien, entonces, la cosa más importante de esta ley es que todos los cuerpos se atraen. Es decir, no es que haya cuerpos que se atraigan, no es que la Tierra atraiga al automóvil que está ahí estacionado delante, sino que la Tierra atrae al automóvil, pero el automóvil que está estacionado a la derecha atrae al automóvil que está estacionado a la izquierda. Y esos automóviles están atrayendo también al ciclista que está pasando por delante. Es decir, todos los cuerpos están ejerciendo una fuerza de atracción entre sí. Esto fue un descubrimiento pues verdaderamente notable. Es decir, a una persona, cuando nosotros lo vimos por primera vez, también nos sorprendió, porque no parece nada lógico que la computadora que tenemos delante esté atrayendo al libro que está detrás, pero lo está atrayendo, se están atrayendo. Claro, como esa fuerza, ya luego Newton ya baja al tamaño de esa fuerza, como esa fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, bueno, si las masas son pequeñas, esa atracción es pequeña. Por eso la atracción de la Tierra es tan notable, porque la masa de la Tierra es enorme. Entonces, la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca, pues sí que es notable. Claro que es notable, la estamos sintiendo. Entonces, esa sí se nota por la cantidad de masa
que tiene la Tierra. Pero además es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Bueno, aquí mientras nos vamos alejando, si nosotros separamos un cuerpo al doble de la distancia, el peso se va a reducir a la cuarta parte. Entonces, simbólicamente, se puede expresar con esta ecuación que escribí ahí, que está muy mal, pero en fin, que es F igual a G por M1 por M2 entre R cuadrado. G es la constante de gravitación universal, que tiene un valor, que es el que descubrió Cavendish, que es el que más o menos usamos todavía, y que aquí lo tenemos escrito delante, me parece. No, no lo tenemos escrito. Bueno, entonces, simbólico, aquí tenemos una figura. No, no lo tenemos. Bueno, una figura que nos representa dos cuerpos cualesquiera, uno grande, uno pequeño, y la fuerza es la misma fuerza que atrae uno al otro, es la que se están ejerciendo mutuamente. R es la distancia entre los centros de gravedad de los cuerpos. Bien, entonces, la fórmula que escribí, F igual a G por M1, M2, entre R cuadrado. Ahora, cuando estamos en el caso de los pesos de los cuerpos, aquí ya estamos bajando al caso particular del peso de un cuerpo. Peso de un cuerpo es una idea que hay que tener muy clara. Es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Eso es el peso de un cuerpo. O sea, el peso de un Profe, cuerpo es una... A ver, ¿alguien iba a decir algo? sí, perdón, ¿está escribiendo algo? Es que no se ve. ¿No están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo una presentación, dice Ley de la ¿A qué Gravitación dice ley de la Universal. gravitación universal? Sí, no, Ajá. no estoy escribiendo nada, ¿no? Ah, ok, gracias. Nada más la presentación. Bueno. Entonces, peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Bien. Ahora, ese peso, ¿de qué depende? Depende de de cuatro cosas. De la constante de gravitación universal, que es constante para todos los cuerpos, para todas las atracciones. De la masa de la Tierra, que es la misma para todos los cuerpos que se van a pesar. Del radio de la Tierra, que también es el mismo para todos los que se van a pesar. Y de la masa del cuerpo, de cuyo peso estamos hablando. Vamos a pensar en el libro que tienen delante. Ese libro que tienen ustedes delante tiene una masa M minúscula. Pero todo lo demás es igual para para el libro y para el ropero. Y lo que cambia es la masa, porque todo lo demás es igual. La constante de gravitación es la misma. La masa de la Tierra es la misma. Y el radio de la Tierra, que viene a ser la distancia entre los dos cuerpos, es también la misma. Entonces, el peso del cuerpo se puede reducir en términos de fórmula al producto, como está abajo a la derecha, al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Porque el producto de G por M mayúscula entre R cuadrada es la aceleración que produce la gravedad sobre los cuerpos. Es una aceleración. Es decir, si nosotros dejamos caer un cuerpo, cae con una aceleración igual a esta que es G por M entre R cuadrada. El valor de esta G es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿Cómo? profe, Es que me parece que está en la diapositiva anterior. No estoy, a ver, no dice ley de la gravitación. Ah, no Sí, pasó, pero ¿verdad? no, estamos viendo el dibujo de los estamos cuerpos. viendo las seis, profesor. Nosotros. Ajá, Ah, sí, no, las fórmulas no. no están viendo las fórmulas. Qué No, barbaridad. estamos en la diapositiva anterior. Pues no cambia, ¿verdad? Yo sí cambio mi pantalla, pero aquí no cambia. Vuelva a dejar de transmitir y vuelva a compartir pantalla, profe. Bueno, voy a seguir su consejo.
Pues volvió a aparecer la misma pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, las 6. Sí, pero Sí, la profe. podemos ver. Pero ya se ve el puntero. Ven Sí, el ahora sí ya. puntero, pues el puntero no sirve de nada. Bueno, ya cambió la pantalla. Ya Sí. la O sea, cambié, profesor. pero ya Ya cambió. cambió. Sí, Sí. ya cambió, profesor. Sí, Ya, profe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pero hoy es el único día que vamos a usar esto. ¿Sí están viendo ley de la gravitación? Sí, Sí, profe. Sí, ya aparece nuestro Ahora sí dice peso de un cuerpo, ¿verdad? Y ahora sí ven a la derecha abajo la fórmula P igual a M por G. sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Bien, bueno, muy bien. Bueno, entonces eso es el peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la ley de la gravitación universal? No, profesor. Bueno, ahora hay que tener nociones de nuestra ignorancia. Una cosa es que sepamos que existe y otra cosa es que sepamos incluso de qué tamaño es esa fuerza de atracción. Y otra cosa que conozcamos la naturaleza de la fuerza de atracción. Es decir, esa es una fuerza absolutamente misteriosa. ¿Cómo se transmite? Vaya usted a saber. Bueno, a ver. Maestro, yo tengo una duda. Por ejemplo, hace rato había dicho que el peso depende del radio de la Tierra, ¿no? Y por ejemplo, si estuviéramos en una montaña, ¿ahí sería mayor o cómo? No, es que es toda la Tierra la que atrae, no la montaña. Entonces no pasa. A ver, vamos a ver. Si nosotros nos alejamos del centro de la Tierra, la fuerza de atracción disminuye porque estamos aumentando la distancia entre los centros de gravedad. No porque sea montaña o no montaña, sino simplemente porque nos alejamos del centro de la Tierra. Es decir, cuando nosotros subimos a un avión, el peso se reduce. Se reduce muy ligeramente, es decir, tan poquito que es despreciable esa diferencia. Si nosotros bajamos al nivel del mar, pesamos también ligeramente más, pero medir esa diferencia que hay entre lo que pesamos aquí en la Ciudad de México o lo que pesamos al nivel del mar, pues no se puede ni medir, ¿no? Porque es muy pequeño. En cambio, si nos vamos ya, por ejemplo, digamos a unos, pues, ¿qué diré yo? 300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, que es mucho, y bueno, no mucho, ya ahí ya se empieza a sentir que ya pesamos menos, ¿no? De hecho, estos viajes que hicieron ahora al espacio el año pasado, pues eran muy cerquita, casi no se cambió, casi no se siente el cambio de peso. Bien, ¿algo más? ¿El centro de gravedad va a depender de la forma del cuerpo? Sí. Los centros de gravedad dependen de la forma y de la distribución de la materia también, porque en un cuerpo homogéneo solo de la forma, pero en un cuerpo no homogéneo, que es la mayoría, de cómo estén distribuidos los distintos materiales. Estudiaremos la posición del centro de gravedad de cuerpos porque es un punto importante, el centro de gravedad. No tan importante como el centro de masa, pero es importante. Bien. Ahora, por ejemplo, ustedes dirán, siempre hay alguien que pregunta, bueno, ¿hasta qué distancia ya la Tierra no ejerce ninguna fuerza? Pues teóricamente siempre ejerce una fuerza sobre los cuerpos. De hecho, por ejemplo, la Tierra ejerce fuerza sobre la Luna. La Luna está a 385.000 kilómetros del centro de la Tierra. Y la Luna está ahí por la acción de la Tierra. Y las mareas son acción de la Luna sobre el agua de los océanos. Entonces son distancias muy grandes, enormes, y sin embargo la fuerza de atracción está actuando. Y de hecho, bueno, la distancia entre el Sol y Plutón pues es enorme, y Plutón está ahí por la acción del Sol. Claro, son masas enormes.
nosotros no sentimos, por decirlo así, nuestra masa pequeñita no nos permite sentir la presencia de la luna en la noche. La marea sí, porque las masas de agua son muy grandes. Nosotros no nos sentimos más ligeros por estar a la luz de la luna. Por favor, me envíen chats porque no los veo. ¿Alguien me envía un chat? No, yo levanté la mano, profe. ¿Existe alguna fuerza así como de atracción, pero que sea de repulsión? Las magnéticas, cuando se invierten los polos. Esa es más conocida. Es decir, sí se sabe que los dos polos contrarios se atraen y los iguales se repelen. De hecho, los trenes modernos, bueno, hay una tendencia del tren a hacer de levitación, es decir, que vaya sobre fuerzas magnéticas que repelan, justamente para que no haya ninguna fricción. Todavía no está muy comercializado, ya hay trenes de esos, pero todavía no funcionan muy bien, no son muy prácticos. Sí. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces, señor, ya que no veo que no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas seguro? Pues yo tengo una pequeña. Sí, dígame. ¿Todos los planetas y estrellas cuentan con polos? ¿En qué sentido de polo? Polo es Aquí tenemos el polo norte y el polo sur en la Tierra, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿el Sol tiene polos? Seguramente. Es decir, todos los cuerpos que se van moviendo generan cierto magnetismo. El mismo movimiento va acomodando las moléculas de tal manera que produce esos polos. Y como el Sol se está moviendo, de hecho está girando. Son gases que están girando. Seguramente tiene magnetismo, sí. Y por lo tanto polos magnéticos. Son magnéticos. Igual tiene que pasar con los planetas del sistema solar. Porque están girando. Sin ir muy lejos. Gracias. Sin ir muy lejos, cuando se construye un barco, queda magnetizado. Porque todos los golpes y todo el trabajo se hizo en una posición del barco y eso le dio una configuración magnética. ¿Sí? El barco tiene polo norte y polo sur, tiene polo positivo y polo negativo. ¿Sí? Es un gran imán de un barco. También los edificios, todo se va magnetizando cuando tiene la misma posición. Bueno, ¿algo más? Creo que no, profesor. Señor Lascano Vázquez, ¿está usted allí? Sí, profesor, aquí estoy. Señor Lascano, entonces estamos diciendo que el peso, ¿qué dijimos del peso? ¿Que era una masa o que era una fuerza? ¿Que era una masa o que era un qué, perdón? ¿Era una masa o una fuerza? ¿Qué es el peso? ¿Una masa o una fuerza? Una fuerza. Es una fuerza. Muy bien. Ahora, señor Lascano, ¿qué tan grande será la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre usted? ¿Usted cree que es muy grande o que es muy pequeño? Yo creo que es grande por la masa de la Tierra, ¿no? Por la masa de la Tierra. ¿Cómo de qué tamaño? ¿De 1 tonelada? ¿De 200 gramos? ¿Cómo de qué tamaño será la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre usted, sobre su cuerpo? En mi caso, serían como 60 kilos porque es mi Bien, peso. exactamente. Es exactamente de 60 kilos. Eso es lo que llamamos peso de un cuerpo. 60 kilos. Entonces, una fuerza de 60 kilogramos, la fuerza con que la Tierra lo trae a usted. Muy bien, señor Lascano. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Dice la ley de la gravitación universal que todos los cuerpos se atraen. Entonces, si la Tierra lo trae a usted, usted atrae a la Tierra. ¿Usted cree semejante cosa? Pues porque yo tengo masa, yo creería que sí, pero sería insignificante la atracción. A ver, ¿quiere releer la ley de la gravitación universal, señor Lascano?
Sí. Todos los cuerpos tienen una atracción directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Muy bien. Entonces, la fuerza con que usted atrae a la Tierra, ¿de qué depende? ¿Solo de la masa de usted o de la masa de usted y de la masa de la Tierra? De mi masa y la de la Tierra. Ajá. Entonces, ¿cómo de qué tamaño será la fuerza con que usted atrae a la Tierra? De la multiplicación de mi masa y la de la Tierra. ¿Y cuánto dará eso? Uf, Y dividido entre entre el radio de la Tierra. sí. A ver, ¿cómo supo tan fácilmente que la Tierra lo trae a usted con una fuerza de 60 kilogramos? ¿Cómo supo que eran 60 kilogramos? Porque es mi peso y el peso es una Porque usted fuerza. se pesó en una báscula, es tan sencillo, ¿sí? No tuvo que hacer muchas cuentas, multiplicó sus masas, dividió entre el radio el cuadrado de la Tierra, ¿verdad que no? No, nada más, una báscula. ¿Y por qué ahora le cuesta tanto trabajo contestarme de qué tamaño es la fuerza con que usted atrae a la Tierra? ¿Qué es lo que cambia? Para calcular su peso, usted multiplicó masa de usted, masa de la Tierra, dividió entre el cuadrado del radio y multiplicó por la constante de gravitación. Ahora, ¿qué va a cambiar? Creo que no cambia nada porque los Entonces, cuerpos son los mismos. Es la misma entonces, fuerza. es la misma fuerza. Sí, señor. Es exactamente la misma. Usted jala a la Tierra con una fuerza de 60 kilogramos. ¿Ya lo vio? Sí, ya. Y no hizo falta hacer muchos cálculos, ¿verdad? No, no. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de la gravitación universal? Creo que no. Bien, entonces, señor Lascano, Profe, antes de que me corte, dígame por favor qué es el peso de un cuerpo. ¿Es la fuerza con la que es atraída a otro cuerpo? A ver, cuando hablamos del peso de un cuerpo, cuando hablamos de su peso, del peso de su novia, del peso de su papá, del peso de la mesa, ¿a qué nos referimos? ¿A la fuerza con la que es atraída hacia la Tierra? Con que la Tierra lo trae, sí, señor. Esa fuerza nos referimos. Bien, ¿está claro para todos? sí, profe, Bien, claro. Sí, profe. Sí, profesor. bueno, Profesor, dígame. ¿podría regresar tantito a la diapositiva 5? Híjole, no sé cuál es la 5. A ver, yo regreso. ¿Esta? ¿O esta es la 4? ¿O esta es la 5? No se ve que cambie. Creo que se congeló otra vez Se su trabó otra pantalla. vez, profesor. ¿Eh? ¿Y ahora Parece por que se qué? trabó. Otra vez no se está actualizando su pantalla, profe. ¿Y eso por qué será, oigan? Porque, bueno, aquí mi pantalla sí se cambia muy bien. Bueno, Puede que sea ¿qué por el pantalla quería mismo. ver? A ver, me voy otra vez a compartir pantalla. ¿Qué pantalla quería ver usted que me pidió? La 5, por favor, profesor. ¿Pero cuál es la 5? ¿De qué se trata? Es que no había entrado todavía porque no agarré el link, entonces no supe de qué era. Nada más era para tomar la captura y ¿Les estudiarla llegó después. mi invitación? ¿Es esta? A ver, ¿están viendo? ¿No están viendo nada? ¿O sí? Estamos viendo la 7. No, pues ahora sí ya no jala. ¿Esta es la 6? ¿Esta Sí, la esa es la quería 6, ver? profe. ¿Esta quería ver usted? Sí, profe, gracias. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya? Bueno, entonces, de cualquier modo, nos vamos a cambiar de pantalla.
Bien, ¿me están viendo la pizarra? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a resolver, No, profe. vamos a resolver un ejemplo. Escriban allí. ¿A qué distancia h? ¿A qué distancia h? Hay que elevar un cuerpo. Sobre la superficie de la Tierra. Para que su peso se reduzca a la mitad. Punto y seguido. Considere que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros. ¿6.000 qué, perdón? Ah, ya. 370 kilómetros. Bueno, pues muy bien. Entonces es un problema numérico. Vamos a ver qué tan lejos hay que llevarse a un cuerpo para que pese la mitad. ¿Podría repetir el problema, por favor? El enunciado, como no, con mucho gusto. ¿A qué distancia h hay que elevar un cuerpo sobre el nivel del mar para que su peso se reduzca a la mitad? Señor Berti, si quiere decir algo. Sí, creo que ya terminé. ¿Cómo? ¿Le mando mensaje por privado? ¿Ya terminó qué? El problema. No, pues díganos cómo lo hizo, a ver, señor Berti, nos dará mucho gusto. Pues, multipliqué por 2 la distancia y pues nada más. Pues si multiplica la distancia por 2, el peso se reduce a la cuarta parte. Se reduce a la mitad, ¿no? No, porque La es cuarta inversamente parte. proporcional al cuadrado de la distancia. Oh, sí, tiene razón. Gracias. Bien, pero muy bien, gracias, señor Bertis. ¿Alguien ya lo resolvió o qué? Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Dice la ley de la gravitación que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas. Entonces, las masas son las mismas, esa no cambia. Pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, eso sí cambia. Entonces, nos vamos a quedar con el hecho de que los pesos son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Entonces, el peso P, que es el original, es a la mitad, a P entre 2, como el inverso de las distancias. Al peso P le corresponde la distancia R, pero al peso P entre 2 le corresponde la distancia R más H. Pero no solo es inversamente proporcional, sino inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Entonces ya está.
Bueno, el primer miembro tenemos P entre 2, eso es igual a 2. Y aquí es igual a R más H entre R al cuadrado. Vamos a sacar raíz cuadrada a ambos miembros, entonces queda raíz de 2 es igual a R más H entre R. Tenemos que despejar H. Entonces, R más H es igual a R por raíz de 2. Por lo tanto, H es igual a R raíz de 2 menos R. O sea, R se multiplica a raíz de 2 menos 1. Como R es 6370, pues 6370 por raíz de 2 menos 1. Señor Lascano, con su calculadora, por favor, ¿cuánto da esto? Profesor, deme un segundo.